Entonces serían buenos días, compañeros. Vamos a presentar la primera práctica de máquinas. Mi grupo está conformado por John Alexander Gutiérrez Morra, por Cristian Castañeda Espinosa y quienes hablan antes, Felipe León. Entonces vamos a continuar y mi compañero está presentando pues el montaje que vamos a hacer y pues para explicar lo que vamos a hacer en montaje. Bueno, pues primeramente vamos a hacer el primer montaje de este laboratorio. Vamos a conectar primero que todo lo que es la interfaz de adquisición. Ya después de haberla conectado, pues corremos este cablecito por acá. Ahora empezamos entonces aquí a alimentar desde una fuente de corriente de voltaje directo. Entonces eso viene primero a un amperímetro. Del amperímetro viene a la hornera 7. Cambiamos estos colores. Tenemos un color azul. Y esto va directo al neutro. Listo. Entonces ya tenemos esta primera parte del montaje. Ahora seguimos con la segunda. Vamos a conectar estos tres neutros. Como es un circuito equilibrado, pues no es necesario conectarlo al neutro de aquí de la fuente, pero sí es necesario conectarlo a los neutros de los voltímetros que vamos a estar usando. Listo, ahora conectamos el primer voltímetro a la primera línea con un amarillo. Colocar luego un azul clarito. Y un rojo. Y así damos por finalizado el primer montaje de la práctica. Ahora iniciamos dando las configuraciones del dinamómetro, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es ajustar La perilla de excitación. no, la polea. Ah, ok. Bajamos el panel frontal de cada uno. Listo. Ahora sí, con el dinamómetro, pues vamos a encenderlo primero que todo. Y vamos a configurarlo en fuente de alimentación en freno de velocidad constante SH. Listo. Ahora vamos a colocar la velocidad sincrónica del dinamómetro. Como podemos observar acá en el dinamómetro, la velocidad del dinamómetro máxima es de 1800 RPM. Entonces aquí vamos a colocar los 1800. Vamos a encender un momentico el dinamómetro para verificar que sí tengamos los 1800 RPM. Como podemos observar, pues al momento de colocar 1800, al encender el dinamómetro, pues no me da la velocidad que yo le estaba colocando. Entonces toca pues acelerarlo un poco más hasta llegar a 1800. Listo, 1799. Y lo apagamos. ¿Qué sigue? Entonces después tenemos que lo de la perilla de excitación dejarla a 3/4 en el No, generador. primero que todo tenemos que cuadrar lo que es los valores del amperímetro, de las corrientes y los voltajes.
Entonces tenemos E1, E2, E3 y corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y luego sí vamos a cuadrar lo que es la perilla de excitación a 3/4. Vamos a encenderla primero y la colocamos a 3/4 de la posición original. Listo. ¿Qué sigue ahora sí? Bueno, ya está la perilla en 3/4, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, pasamos al paso número 10. En este caso ya tenemos que activar el motor de impulsión, encender la fuente de potencia CC. Entonces aquí ya cogemos y encendemos el dinamómetro. Ya podemos verificar que aquí ya está dando pues vueltas. Y en la fuente de alimentación la vamos a encender. Listo. Listo, ya con las fuentes pues, encendidas y todo, tenemos que proceder entonces a abrir el osciloscopio. Aquí podemos observar que ya tenemos una corriente y una tensión en cada línea. Entonces procedemos a abrir el osciloscopio y cuadramos las tres líneas para que se nos vean. Entonces tenemos aquí la E1, en el canal 2 tenemos E2 y en el canal 3 E3. Listo, ya las tenemos. Listo, Cristian. Listo, entonces, bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Las formas de onda de tensión visualizadas en los osciloscopios son sinusoidales? Sí, sí, son sinusoidales. Entonces, aquí tenemos que mirar cuánto tiempo de desfase hay entre las dos señales para poder mirar el ángulo de desfase. Entonces, con el osciloscopio ponerle el cruce por cero de la señal 1 y la señal 2 para mirar su tiempo de desfase entre las dos señales. No, lo que pasa es que tiene que abrir el osciloscopio, o sea, agrandarlo más para que nos deje ver abajo del canal 3, ahí dice el tiempo, y poner los cursores. Lo muestra. Coloquemos los cursores. Entonces tenemos aquí en el cursor 1 la amplitud. Tenemos aquí ya las amplitudes y en el tiempo, entonces aquí cogemos lo que es la línea 1 y línea 2 y vamos a verificar exactamente qué tiempo, el tiempo de desfase. Listo. ¿Cuánto tiempo de desfase tenemos? 5.52 la diferencia. 5.52 milisegundos, ¿sí? Sí. Listo. Esto nos está dando como resultado un ángulo de desfase de 119.23 grados. Listo, entonces esa es la respuesta del punto 12, ¿no? ¿No? Y nos pregunta, ¿el desfase a los 120 grados? La respuesta en este caso es que sí. Eh, Similares al desfasaje calculado en el paso anterior entre la primera y segunda onda de tensión. Sí. O sea, las tres ondas de desfase tienen 120 grados de desfase entre sí. Puede Sí, concluir que las tres formas de onda de tensión del generador trifásico están desfasadas a 120 grados entre sí. 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 Listo. Entonces ahí dejamos abierto el osciloscopio a un lado de la pantalla y Ujú. vamos al dinamómetro para bajar las revoluciones a 1000 revoluciones. Ok. Entonces aquí ya tenemos lo que es el osciloscopio y procedemos a bajar las revoluciones del dinamómetro y vamos a verificar exactamente qué es lo que pasa. Entonces aquí podemos observar que lo tenemos en 1813 y acá lo vamos a reducir lentamente qué es lo que está pasando.
Un poco más. Y petantico, así, puedo colocar un poco más en 1000. Listo, dejémoslo en 1001. Ahí está bien, Alex. Sí, ya. Entonces, ¿qué concluimos? Que Digamos que esto se ve porque pues, lo que es la relación de la velocidad del dinamómetro tiene relación directa o proporcional en cuanto a la frecuencia y a la amplitud, pues obviamente del voltaje. Si nosotros miramos en la ficha técnica de este dinamómetro, dice que él cuando trabaja a 1800 revoluciones tiene una frecuencia de 60 Hz, como se miró en el punto anterior. En este caso, como sus revoluciones, su velocidad bajó, pues obviamente esto va a generar que baje un poquito, que baje el valor de la frecuencia, asimismo como el valor pues de la amplitud de las señales. exacto, entonces aquí, pues, acá en el osciloscopio podemos observar entonces como el valor de los voltajes bajó. Entonces aquí vamos a verificar. Y lo tenemos en un valor de 100, valor pico. Y en el voltaje, acá en las mediciones, obviamente sí nos bajó, quedó en 70, valor RMS. Lo único que no va a bajar acá es la corriente, porque la corriente no es proporcional, no es proporcional al voltaje y la frecuencia. No tiene ninguna Entonces, relación directa. exactamente. Ok, entonces con esto que se acaba de, pues como de explicar acá, se está dando respuesta al punto 14 de la guía, en el cual se habla pues de los dos temas, de lo que es la frecuencia y el voltaje, y bajar la velocidad del generador. Entonces, para solucionar la respuesta 15, que si el generador, la velocidad del generador tiene algún efecto en el desfasaje entre las tensiones producidas por este, no tiene. La verdad, estuvimos revisando y siempre va a tenerse el desfase de 120 grados entre línea y línea. Esto es debido pues de que uno de los factores que ayudan a mirar el desfasaje de un generador es la cantidad de polos. Nosotros en este caso pues estamos trabajando con el mismo generador, no estamos modificando la cantidad de polos ni nada así por el estilo. Por tal motivo, pues digamos que siempre vamos a mantener, mientras esté balanceado el circuito, vamos a mantener un desfasaje de 120 grados entre las tres señales. Ok, bueno, vamos al siguiente punto que es, en el alternador sincrónico disminuye lentamente la corriente de campo girando en sentido antihorario la perilla de excitación. Mientras hace esto, observe en el osciloscopio las ondas de tensión de las entradas E1, E2 y E3. Ok, Ok, entonces nos toca disminuir la perilla de excitación. entonces aquí vamos a verificar exactamente qué es lo que pasa cuando bajamos la perilla de excitación. Entonces acá la seguimos teniendo a 3/4 a una corriente de exactamente 754 miliamperios. Entonces aquí vamos a verificar qué pasa exactamente. Entonces voy a bajar lentamente qué es lo que pasa. Listo. Entonces sí, efectivamente la corriente baja y pues una parte del voltaje también disminuye. ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Bueno, Pues esto también se debe, como lo mencionábamos anteriormente, porque ya entre el voltaje de campo y la corriente pues, de excitación existe una relación. Entonces, a medida que pues esta vaya disminuyendo la corriente, el valor de la tensión también va a ir disminuyendo. ahora, Dejando como respuesta al punto 17, nos damos cuenta de una vez que pues la frecuencia sigue siendo la misma. sí, la Ya que, frecuencia no varía. O sea, la frecuencia no es directamente proporcional con la corriente, no es directamente proporcional con la frecuencia. Y eso lo ok, podemos observar acá, la frecuencia se nos permanece exactamente igual, en cambio la corriente sí disminuye. pues no es tanto que no tenga relación, o sea, que no sea proporcional o inversamente proporcional, sino que pues no tiene una relación como tal.
¿sí? Al afectar los valores de la corriente de excitación, no tiene ninguna relación que en la que se pueda ver afectada la frecuencia. Exacto. Listo, entonces pues con esta parte damos por terminado el primer montaje. Vamos a proceder a realizar el segundo montaje, donde tenemos que pues insertar un En banco primera de... instancia, en primera instancia tenemos entonces que apagar lo que es el dinanómetro. Aquí ya lo tenemos apagado y la fuente de alimentación. Listo. Y ahora procedemos a hacer el segundo montaje. Entonces, este segundo montaje, vamos a eliminar los cables. Bueno, entonces ya después de que tengamos la fuente, la fuente de alimentación, perdón, alimentar la interfaz de adquisición, entonces lo que hacemos por consiguiente es, tenemos aquí un amperímetro, entonces lo sacamos desde la fuente de alimentación hasta el amperímetro, hasta el amperímetro, y el amperímetro va a una resistencia y vamos a tomar entonces una carga resistiva. No, resistiva, está cogiendo una inductiva. Sí, perdón. Entonces de aquí salimos a la carga resistiva. Cambiamos el color. Y de la resistiva salimos al embobinado. Al borne 7. Y al borne 7 salimos al neutro. Ups. Bueno, entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora seguimos con el embobinado del motor alternador. Entonces, podemos observar que tenemos un voltímetro en la línea 1 y línea 2. Entonces, lo que hacemos es colocar los neutros acá. Y del voltímetro salimos de la parte positiva, salimos a la primera línea. Coloquemos un amarillo. Ups. Y en la parte negativa sale la segunda línea. Y este ya sería nuestro segundo montaje. Entonces, ahora por siguiente, entonces tenemos que dejar entonces el circuito con una resistencia infinita. Entonces, nosotros lo que hacemos es simularla como si no, o sea, con las resistencias pues apagadas en este caso, para simular la resistencia infinita. ¿Qué sigue? Ok, entonces tenemos que fijar el parámetro del motor sincrónico como motor de freno o impulsión de velocidad constante de SH, que ya está en este caso así. Que ya está en ese caso, sí, sí, señor. Entonces lo que procedemos a hacer es encender las fuentes. Creo que esto tendríamos que dejarlo así. Así en 1800 RPM también, ¿cierto? Sí. Entonces subamos acá la velocidad. Sintámoslo un momentico para verificar que estén en 1800 RPM. Listo, entonces ya están las 1800, sí. Sí, ya, listo. Entonces aquí lo que hacemos es, por un momento, activamos una de las resistencias para que nos permita obtener un dato de medición para configurar la tabla y las variables en la tabla. Las variables en la tabla, ¿cuáles son? Necesitamos tenerla en E1 en este caso, la frecuencia Ah, un momento. Sí, y la corriente. toca activar una.
una resistencia, porque si no nos va a mostrar variables, porque pues ahí lo plantea como un circuito abierto. La excitación la dejamos en cuánto. No, o sea, dejémosla ahí, solamente tenemos que abrir, exacto, para poder tomar valores. Ya Entonces después ajustamos la perilla de excitación. encendemos la fuente de alimentación. Y ahora sí vamos a colocar los datos necesarios. Entonces, medidor 1 E1, I1 Y la corriente. y 1 y y la el de frecuencia. velocidad o frecuencia. ¿Y dónde está la frecuencia? Frecuencia, canal 6. Frecuencia del canal 1, ¿cierto? Ok, Tan raro debería aparecer la frecuencia de 1, ¿no? démosle en cancelar un momentico y subámosle un poquitico a la perilla de excitación. De pronto es que no tenemos corriente o algo así, entonces no nos da. Ya lo cuadramos acá para revisar un tema. Ah, ok, tenemos que configurar ahí un medidor de frecuencia también, si no estoy mal. Sí, entonces Estamos frecuencia, en frecuencia F1, FE1. aceptar, listo. Entonces ya lo tenemos a frecuencia 60 Hz. Ops. Borra Ah, una sí, vez ya, esa frecuencia del sí, ya canal está. 1, pero borres una vez la frecuencia del canal 1, porque ya abajo nos tiene que aparecer la... Así, medido frecuencia de 1, listo. Listo. Es aplicar. Listo. Listo. Entonces ya teniendo esto, eh, ahora tenemos que con el valor de la resistencia R1 para fijar la perilla de excitación. Y Lo más fijar la cercano, perilla de excitación y para obtener busquemos una... una, lo más ¿Cómo? cercano a 200, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, activamos las dos primeras resistencias del banco de resistencia. Listo. Y revisamos la corriente. Esta corriente, pues lo más cercano que la tenemos es 262. No, hay que bajar un poquitico la perilla, ajustar la perilla bajándola un poquito para acercarnos más. Creo que así la dejamos, ¿no? Ujú. A 262 amperios. 262 Miliamperios. millones. Listo, entonces digamos que ese sería para nuestra tabla, lo registramos como el primer valor. Listo, entonces vamos y registramos el primer valor. Apagamos estas. Y registramos el primer valor. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, ahí guardamos los datos. Y lo que tenemos que hacer ahora es configurar pues nuestra tabla. Vamos a configurarla para tomar 12 datos más, o 11 datos más, perdón, para ir variando el valor de las resistencias. Antes de eso tenemos que agregar otros dos bancos de resistencia. Y tenemos que llegar a una corriente de 780 miliamperios, ¿verdad? Sí, En señor. 12 etapas. Bueno, entonces ahora conectemos aquí acá. Estas las vamos a dejar en ops. Hagamos primero.
nosotros ya habíamos hecho este montaje anteriormente, entonces decidimos dejar esta configuración en paralelo para poder llegar a esa corriente deseada. Listo, entonces ya teniendo esta configuración, Nos falta el otro banco, bueno, Alex. hace falta uno. Al hacer esta configuración, entonces ya lo que tenemos que hacer es configurar la tabla de datos para que nos tome los datos Cada cierto tiempo. a cada cierto tiempo. Entonces ahora configuramos la tabla de datos. La colocamos entonces cada 4 segundos, sí. Cada 4 segundos para que tome 12 intervalos, 12 registros. Registros. 12. 12. Sí. Eliminando el primero, ok. No, teniendo en cuenta el primero, pero Entonces eliminemos el primero. Con eso ya nos toma ahorita el otro. ¿De una? bueno. Y eliminamos este. Listo, entonces acá ya le vamos a iniciar. Antes de iniciar, volvemos a energizar el circuito para no perder el tiempo ahí. Lo Listo, energizamos. Energice primero el circuito, Alex. vamos a apagar todo. No, deje primero prendía las 2 primeras para que nos tome ese como el primer dato. O sea, como los 200 miliamperios. Listo. Ok, listo. Listo. No sé si deja la tabla a un ladito que no se le vaya a desaparecer cuando... Verificamos que tengamos corriente y tensión. Y ahora sí, Deje la tabla a un lado, o sea, divida la pantalla en dos. Exacto. ya. Bueno. Entonces ahora sí le vamos a dar a iniciar. Entonces, ahí pasan 4 segundos. Ya. 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 Listo, ahí Listo, acabo entonces de aquí medir ya nuestra tenemos tabla. nuestros 12 Tenemos datos. los 12 datos. Bueno, ya podemos apagar las fuentes de potencia. Listo. Listo. Entonces, ya tener el motor de impulsión, todo eso. Ahora, en la ventana tabla de datos guardamos nuestros datos. Guardar. Coloquémosle datos. Aquí no se puede exportar como un PDF esos datos. Sí, profe, está claro. O sea, como un PDF mejor. Sí, pero pues no necesitamos exportarlos ahorita, sino como guardarlos para que no nos vayan a perder. Sí. No, pero Eh, digo que si se puede, o sea, no es para perderlos, sino exportar esos datos a un PDF. Si se puede Creo desde que ahí, sí, desde el simulador. si él deja exportar, creo que a un PDF o a un cuadro de Excel. Bueno, entonces Bueno, siguiendo. sigamos con esto y luego lo exportamos. ¿Listo? Bueno, Entonces, entonces ahora la frecuencia de salida, ¿cómo es que es?
Calcule la Tenemos que frecuencia de aplicar salida la teórica ecuación. del motor utilizando la ecuación. Nuestra ecuación es la siguiente. La velocidad del generador por el número de pares del generador dividido sobre 60 segundos. En este caso, la velocidad de nuestro generador para esta práctica fue ¿de cuánto eran? De 1800, Sí, 1800 RPM por el número de pares, que son dos. son dos. Esto dividido sobre 60 segundos nos da una frecuencia de 60 Hz. Sí, y ahora pues contestando esta pregunta, sí, nos da pues exactamente, acá tenemos la frecuencia, siempre permanece pues estándar, Constante, no, varía muy poco. exacto. Entonces, bueno, comparar la frecuencia de salida con la de la tabla, ambos valores son aproximadamente iguales, sí. Sí, en este caso sí. Listo, entonces ahora tenemos que hacer con los valores de la tabla una gráfica en donde ES esté en función de IC. Entonces, entonces, Y sería en función de E1, ¿no? Sí, para que quede en función de la corriente. Y X en I1. Ya sería nuestra tablita. Bueno, Listo. observamos la gráfica de la tensión de salida. El generador aumenta la corriente, sí, ellos dos aumentan. A medida que aumenta uno, pues el otro también aumenta. La corriente también aumenta. Ujú. Ahora, la relación entre la tensión de salida y la corriente de campo del generador sincrónico es no lineal para valores elevados de la corriente. Nos damos cuenta que efectivamente ella muestra un comportamiento lineal hasta cierto punto, ya después empieza a volverse una curva. Entonces, para este caso, la respuesta sería sí. Para valores elevados de corriente, el comportamiento de esta gráfica es no lineal. Bueno, entonces ahora en la ventana de datos lo que tenemos que hacer es eliminar. Entonces guardemos Ese bueno, gráfico, bueno, ahora tenemos que eliminar esta tabla de datos. Opciones, guardar, eliminar. Fila por eliminar toda la tabla de datos. Sí, dejando pues las variables con las que estábamos trabajando. ¿Y sigue? listo. Entonces, en este caso tenemos que bajar a cero revoluciones el dinamómetro. Listo. Listo. Ya teniendo esto en cero, mira, abrimos nuestro aparato de medición. Los resultados de medición de la tarjeta gráfica. Efectivamente, energizamos las fuentes. Entonces, analizamos acá. Pues obviamente no se va a mover. Y energizamos aquí Ok, y con la perilla de excitación cuadramos que la corriente quede en 500 miliamperios. Ah, creo que para esto entonces ya no tenemos que usar esta parte de la resistencia, ¿no? Entonces apaguemos de nuevo. ¿Sí o no? No, sí, porque mire, modifique. Ah, ok, sí, ya tenemos que quitar todas las otras resistencias, solo tenemos que trabajar con una sola. Listo. Entonces bajamos todas las resistencias, pues para verificar que si tengamos la corriente deseada. Entonces prendemos ahora sí la fuente de alimentación y verificamos por medio del amperímetro que tengamos la corriente de 500 o muy cercana a 500 miliamperios. Tiene que Entonces, activar una de las resistencias, Alex. sí, sí, sí. Para eso nos toca trabajar o sea, hacer un paralelo entre las otras. No le olvide apagar la fuente antes de hacer el paralelo.
Listo. Volvemos a energizar. Ok, ya con la perilla de excitación, ahí podemos ya cuadrar nuestros valores para bajarlo a 500 miliamperios. Pues porque creo que la estamos embarrando. ¿Por qué? Toca dejarlas todas. Pues no, o sea, Listo. tenemos que modificar un valor X. Entonces con la perilla de excitación, gírela para dejarla a 500 miliamperios, listo. Otro poquito. Déjela ahí ya, ahí, Alex. Listo, listo. Listo, entonces en nuestra tabla de datos registramos este valor. Registrar. Ok, modificamos los datos de medición de SEAR para que nos mida también cada cierto tiempo. Démosle más tiempo debido a que ya nos toca cuadrar con la perilla, que es un poco más demorado. Entonces démosle 6 segundos para que nos tome 11 datos. ¿Cuántos datos? 11 datos. Ok, esperen, miento. Son 2400 dividido en 200. Sí, 12 datos, pero ya tenemos el primero. Ah, no, dejémoslo en 12. Dejémoslo en 12. 12. Listo. Entonces lo mismo, ya tenemos todo energizado, ¿cierto? Sí. Ok, entonces empezamos a correr nuestro simulador y entonces subimos la perilla de las revoluciones de 200 en 200. Entonces la subimos a 200 revoluciones por minuto. ¿Seguro? ¿Sí? Tenemos que llegar a las 2400 revoluciones. Ya. Listo. Entonces, démosle iniciar. Y subamos ya a 200. Uy, creo que fue muy rápido, ¿no? ¿Sí? Creo que esperen, nos toca hacerlo por partes. Va a tocar tomar cada dato por dato, o sea, estar en 200 revoluciones y tomar ese dato, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 1400. No, Ah, pues pero entonces borremos los datos. Tenemos solamente la primera columna. tendría que darnos una tensión pequeña, ¿no? Bueno, porque tiene que ir subiendo la tensión. Tiene que irse de la atención. Si el generador no está girando, pues no. Entonces eliminemos estos dos primeros datos. Listo. Entonces súbale a 200. Ya Póngala a está trabajar. 200. ¿Sí o ¿Ya no? está trabajando? ¿Ya está trabajando? Sí, ya está trabajando. Siguen 500 miliamperios. Ya ahora sí, está trabajando. Ya. Listo. Entonces registramos ese dato con 200 revoluciones por minuto. Pero Entonces, toca bastante porque están 176, ¿no? sí. Y toda que lo suba un poquito más. Entonces tomamos datos de nuevo. Listo. Ahora lo subimos a 400 revoluciones por minuto. Seiscientos y así sucesivamente hasta llegar a 2400.
Es algo tedioso. Ujú. Vamos con 1600. $1,800. Y los últimos dos datos. Y el último dato. Pues acá tenemos un pequeño problema, es que el dinamómetro pues únicamente llega hasta 2323, que ese es nuestro último dato. Listo. ¿Qué sigue? Listo, entonces ya con todo eso podemos proceder a apagar nuevamente la fuente de potencia y el dinamómetro. Y guarde los datos. Guarde los datos que tuvimos. Pues apagamos. Y pues guarde la tabla. Uy, qué pere, casi la cago. Guardar. ¿Cómo le colocamos? Datos. Datos de montajes 2 o no sé, algo así, pues porque son otros montajes. Listo. Datos tabla 4. Ya lo Eso, guardé. listo. Entonces seguimos. ¿Qué dice ¿Qué más la guía? Dice, sigue, Cristian? Señor, nos toca analizar la gráfica de salida ES de la velocidad de generación para generar un dato sincrónico trifásico utilizando los resultados de la gráfica bueno, sí, registrados de la gráfica de datos. Describa qué sucede, nos toca como graficar la tensión de salida con la velocidad 0.3, sí. y ver qué pasa. Bueno, sí, Por eso, 0.38. pero entonces los sigues, ¿cuáles serían? la tensión de salida sería el eje Y y la velocidad sería el eje X. Pero entonces la tensión sería el eje Y, ¿sí o no? Sí, así como está ahí, Y la velocidad, el eje X. listo. ¿Sí? Entonces con esto nos damos cuenta que pues, la relación es totalmente lineal. eh, de que a medida que va aumentando la velocidad de giro del generador, pues va aumentando de manera lineal la tensión del mismo. Nos toca graficar la frecuencia versus la velocidad. O sea, la frecuencia de salida versus la velocidad. Ya, esta es la frecuencia versus la velocidad. Da No, es el 0.5. No. voltaje. Este es el voltaje versus la velocidad. Por eso, pues digamos que podemos ahí incluir, nos tocaría incluir una nueva variable Alex en la tabla. ¿Cómo así? No Vaya a la entendí. tabla, vaya a la tabla. Y en la columna D ponemos 200, 400, 600, o sea, como la velocidad de giro. Acuérdate que la primera es cero, ¿no? Que es la velocidad del generador. No, la primera es cero. Y esa era 2340. ¿Sí? 2346, algo así. Cambia primero, ese cero. ¿No las había visto? Listo. Entonces tendríamos que hacer la gráfica entre la columna D
Pero entonces, a ¿Listo, ver, no? yo ya le digo cuál va a función de cuál. La función, frecuencia sería y la frecuencia sería y la Sí, pero acá ¿y no. cómo? Y la velocidad, o sea, las revoluciones sería el X. no. Creo que Alex, Y sería la frecuencia. sí. Y la columna D sería la... Exacto. Eso. Y nos damos cuenta que pues también efectivamente el aumento es lineal. Nos damos de cuenta pues que la gráfica es lineal y que pues también la frecuencia tiene la misma relación también con la tensión pues da porque sí son comparables y sí son como pues son similares. Y pues bueno, yo creo que sería todo esto de la práctica de máquinas y pues una y pues ya nos tocaría desconectar la máquina y pues ya apagar todo. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias y nos vemos en la siguiente práctica.